En el siglo XVI, España era el imperio más poderoso de la tierra. Sus barcos traían toneladas de plata desde las minas de Potosí, en la actual Bolivia, y de México. España era, literalmente, el país más rico del mundo. Y sin embargo, los españoles cada vez podían comprar menos. Los precios en España se multiplicaron por 4 en 100 años. El pan, la carne, la ropa, todo subía sin parar. Los salarios no seguían el ritmo. Y ese imperio formidable, inundado de plata, empezó a desmoronarse por dentro. Carlos I declaró la bancarrota. Felipe II la declaró 3 veces. ¿Qué había pasado? Algo que hoy tiene un nombre muy conocido. Inflación. Demasiada plata persiguiendo los mismos bienes. El dinero abundaba, pero las cosas que se podían comprar con él no habían aumentado. Y cuando hay más dinero que cosas, los precios suben. Es una de las fuerzas más destructivas de la economía. Y hoy vamos a entender cómo funciona. En los episodios anteriores hemos visto qué es el interés y cómo los bancos centrales lo usan para gestionar la economía. Pero, ¿gestionar qué exactamente? Su principal enemigo tiene nombre, inflación. La inflación es la subida generalizada y sostenida de los precios. No es que un producto suba de precio. Es que casi todo sube. Y cuando eso ocurre, cada euro que tenéis en el bolsillo compra un poco menos que antes. Hoy vamos a ver qué causa la inflación, cómo se mide, quién gana, quién pierde. ¿Y por qué los economistas llevan siglos discutiendo sobre ella? Antes de entender qué causa la inflación, necesitamos saber cómo se mide. Porque no basta con decir los precios suben. Hay que cuantificarlo. El método más común se llama índice de precios al consumo, o IPC. Funciona así. Las agencias estadísticas de cada país definen una cesta de la compra que representa lo que consume una familia típica. Pan, leche, gasolina, alquiler, ropa, electricidad, transporte, ocio. Cientos de productos y servicios, cada uno con un peso proporcional a lo que la gente gasta en él. Cada mes, los estadísticos registran los precios de esos productos en miles de comercios por todo el país. Y comparan. Si la cesta costaba 1.000 euros el año pasado y 1.030 este año, la inflación es del 3%. Es un sistema imperfecto. Vuestra inflación personal puede ser muy distinta de la media. Si no tenéis coche, la gasolina os da igual. Si sois inquilinos, el alquiler pesa enormemente en vuestro presupuesto. Pero el IPC es la mejor herramienta que tenemos para medir cómo cambian los precios en conjunto. En Estados Unidos se usa también otro indicador llamado PCE, el índice de gastos de consumo personal, que es el preferido de la Reserva Federal porque se ajusta automáticamente cuando la gente cambia sus hábitos de consumo. Si el pollo sube mucho y la gente compra más cerdo, el PCE lo recoge. El IPC, no siempre. En 1752, el filósofo escocés David Hume observó algo que parecía obvio pero que nadie había formalizado. Cuando entra mucho dinero nuevo en una economía, los precios suben. 2 siglos después, esta observación se convirtió en una de las ecuaciones más famosas de la economía. Se escribe así, M por V es igual a P por Q. No os asustéis. Es más sencilla de lo que parece. M es la cantidad de dinero en circulación. V es la velocidad del dinero, es decir, cuántas veces cambia de manos cada unidad monetaria en un periodo determinado. P es el nivel general de precios. Y Q es la cantidad de bienes y servicios producidos. Lo que dice la ecuación es esto: el dinero que hay en la economía, multiplicado por la rapidez con que circula, es igual al valor total de lo que se produce. Si la cantidad de dinero sube mucho pero la producción no cambia, los precios tienen que subir. Es una identidad contable. Y es exactamente lo que pasó en la España del siglo XVI. La plata americana aumentó enormemente. V se mantuvo más o menos estable. Q no creció al mismo ritmo. Así que P se disparó. En 1963, Milton Friedman pronunció su frase más célebre: la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Lo que quería decir es que la inflación solo puede sostenerse si la cantidad de dinero crece más rápido que la producción. Es una afirmación potente. Y en muchos casos históricos, tiene razón. Pero no siempre. Los economistas distinguen al menos 3 mecanismos distintos que pueden generar inflación. El primero es la inflación de demanda. Ocurre cuando hay demasiado dinero persiguiendo pocos bienes. La gente quiere comprar más de lo que la economía puede producir. Los vendedores suben los precios porque pueden. Es el mecanismo clásico, el que describe la ecuación. El segundo es la inflación de costes. Ocurre cuando el precio de producir las cosas sube. Si el petróleo se encarece, el transporte se encarece. Si el transporte se encarece, todo lo que se transporta se encarece. Las empresas trasladan ese coste al precio final. Esto es exactamente lo que ocurrió en los años 70. En 1973, los países productores de petróleo de la OPEP cortaron el suministro y multiplicaron el precio del crudo. La inflación se disparó en todo el mundo industrializado. Pero no porque hubiese demasiado dinero.
sino porque un recurso esencial se había encarecido brutalmente. Este caso desafía la afirmación de Friedman. La inflación de los 70 no fue puramente monetaria. Fue un shock de oferta. Y obligó a los economistas a repensar sus modelos. El tercer tipo es la inflación incorporada o inercial. Ocurre cuando la gente espera inflación y actúa en consecuencia. Los trabajadores piden subidas salariales para compensar la inflación que esperan. Las empresas suben precios para cubrir esos salarios más altos. Y la inflación se retroalimenta. Se convierte en una profecía autocumplida. En la práctica, la inflación real suele ser una mezcla de las tres. Pero la distinción importa, porque cada tipo requiere una respuesta distinta. La inflación de demanda se combate subiendo tipos de interés. La de costes no se soluciona tan fácilmente. Y la inercial requiere algo mucho más difícil, cambiar las expectativas de millones de personas. Todo esto dejó de ser teoría en 2021. Tras la pandemia, la inflación volvió con fuerza a las economías occidentales después de décadas de precios estables. En Estados Unidos alcanzó el 9,1% en junio de 2022. En la eurozona, el 10,6% en octubre del mismo año. Cifras que no se veían desde los años 80. Y los economistas se dividieron en tres bandos que reflejaban exactamente los tres tipos de inflación. Los monetaristas señalaron la enorme expansión monetaria durante la pandemia. Los gobiernos gastaron billones en estímulos. Los bancos centrales imprimieron dinero a niveles sin precedentes. Para los monetaristas, la ecuación era clara: demasiado dinero, inflación inevitable. Los keynesianos apuntaron a los cuellos de botella en las cadenas de suministro. Las fábricas cerraron durante la pandemia. Los contenedores se quedaron atascados en los puertos. La producción de microchips se colapsó. Para los keynesianos, el problema no era demasiado dinero, sino muy poca oferta. Y los estructuralistas añadieron un factor más: el poder de mercado. En sectores concentrados, con pocas empresas dominantes, las compañías podían subir precios más allá de lo que justificaban sus costes, aprovechando el contexto inflacionario como cobertura. ¿Quién tenía razón? Probablemente todos, en parte. La inflación post-pandemia fue un fenómeno complejo donde confluyeron exceso de dinero, escasez de oferta, subida de la energía y poder empresarial. No se podía explicar con una sola teoría. Y eso es algo que hay que recordar siempre que oigáis a alguien afirmar que sabe exactamente qué causa la inflación. La respuesta honesta suele ser: depende. La inflación no afecta a todos por igual. Y esta desigualdad es uno de sus efectos más dañinos. Los ahorradores pierden. Si tenéis dinero en el banco al 1% y la inflación es del 5%, vuestros ahorros pierden poder adquisitivo cada día. Sin mover un dedo, cada año sois un poco más pobres en términos reales. Las personas con ingresos fijos pierden aún más. Los jubilados cuya pensión no se ajusta a la inflación compran menos cada mes que pasa. Los trabajadores cuyos salarios no suben al ritmo de los precios ven cómo su nivel de vida se erosiona silenciosamente. Los más pobres sufren proporcionalmente más. Porque la comida, la energía y la vivienda, los gastos básicos, suelen ser los que más suben. Y las familias con menos ingresos dedican un porcentaje mucho mayor de su presupuesto a estos gastos esenciales. En cambio, los deudores pueden beneficiarse. Si tenéis una hipoteca a tipo fijo y la inflación sube, estáis devolviendo dinero que vale menos que el que pedisteis prestado. Vuestra deuda real se reduce. Y los propietarios de activos, viviendas, acciones, materias primas, suelen ver cómo el valor de sus posesiones sube con la inflación, mientras que el valor del dinero baja. La inflación es, en esencia, un impuesto invisible. No lo aprueba ningún parlamento. No aparece en ninguna ley. Pero redistribuye riqueza de los ahorradores a los deudores, de los pobres a los ricos, de los que tienen ingresos fijos a los que tienen activos. 3 ideas para llevaros de este episodio. Primera, la inflación es la subida generalizada y sostenida de los precios. Se mide con el IPC, una cesta de productos cuyo coste se compara año a año. Segunda, hay al menos 3 causas de inflación: exceso de demanda, subida de costes, y expectativas que se retroalimentan. La frase de Friedman de que la inflación es siempre un fenómeno monetario es poderosa pero incompleta. La inflación de los 70 y la de 2021 demostraron que la realidad es más compleja. Tercera, la inflación no es neutral. Perjudica a los ahorradores, a los pensionistas, a los pobres. Beneficia a los deudores y a los propietarios de activos. Es un impuesto invisible que redistribuye riqueza sin que nadie vote por ello. La inflación es un problema que todo el mundo conoce. Pero hay una amenaza más silenciosa, menos comprendida, que algunos economistas consideran incluso más peligrosa. ¿Qué pasa cuando los precios, en vez de subir, empiezan a caer? Suena bien, ¿verdad? Precios más bajos. ¿A quién no le gusta? Pues resulta que a las economías les puede resultar devastador. Japón lo descubrió de la peor manera posible. Eso, la próxima vez.